una serie de cosas que ya las debería haber hecho si tiene ese poder a su mano en este ya cumplido mes de estas hostilidades por parte de Israel y Estados Unidos contra Irán. Un dato bastante revelador, Sandro, de las últimas horas es, si no tengo información errónea, un comunicado que lanza Estados Unidos dando una recompensa de $3 millones a toda persona que pueda brindar información en Irán acerca de los lugares de lanzamiento de misiles por parte de la República Islámica. Yo creo que si tuviesen todo tan claro como dicen tenerlo, no necesitarían este pedido desesperado, porque evidentemente no dan pie con bola, como decimos aquí en Argentina, y no encuentran esos lugares que creían poder destruir, las fábricas donde hacen drones, por ejemplo, Shahed, a una velocidad de 400 drones por día, y no están logrando destruir esa infraestructura, y sabemos, como siempre digo, que las guerras se ganan en las fábricas. Entonces yo creo que Donald Trump no encuentra una salida elegante, sobreactúa ese poderío porque realmente es lo que tiene que hacer frente a su electorado, pero al final del día yo creo que está desesperado por encontrar una salida que le permita decir, como hace habitualmente, yo gané, de acá nos retiramos, ya están cumplidos los objetivos, cuando en realidad yo creo que hoy Donald Trump se podría sentir vencedor si logra que se abra de forma irrestricta el estrecho de Hormuz, que sería volver a la situación previa a la guerra, o sea, que sería cuáles objetivos cumplió. Aparte hay un detalle que no es menor, Sandro, y con esto cierro, y es que aquí estamos hablando de un país como Irán que tiene un territorio que es prácticamente inexpugnable, es una fortaleza en sí mismo y aparte tiene una enorme mística de combate, un espíritu de sacrificio y de martirio y aparte experiencia riquísima en combate, no solo en la guerra de Irán-Irak del siglo pasado, sino incluso en Siria y en otros escenarios. Entonces no va a ser tan fácil y yo creo que eso es lo que hace que Donald Trump al día de hoy no sepa cómo al que él mismo se metió por escuchar a quienes no debía oír. Es la cuestión, conecto ahora contigo, porque claro, parecía, o al menos las primeras expectativas apuntaban a que el discurso podría ser un discurso de Donald Trump en el que de alguna forma pues ondeara la bandera blanca, por supuesto defendiendo que se habían cumplido los objetivos y sin embargo, de nuevo tiene esta narrativa de contrastes donde lo que ha hecho es todo lo contrario, asegurar que la guerra va a continuar. ¿Qué piensas al respecto? Sí, Marcelo. Creo de alguna manera que Trump lo que está teniendo es un doble discurso. Creo que esto es bastante evidente, ¿no? Por un lado amenaza, apunta a desentenderse en realidad de Hormuz cuando uno lo ve no solo entre líneas y carga de responsabilidades de esa manera a los europeos. ¿Por qué hace esto? Porque él se ha metido en una guerra de la cual no puede salir. Como decía Cristian, se presume que esto ha sido por informaciones de la Mossad, que ha desconocido las propias informaciones de sus propios servicios de inteligencia que le advertían sobre el riesgo de meterse en una guerra de estas características, que es muy fácil entrar, pero es muy difícil salir, que no ofrece ninguna salida y que Irán no les ofrece salidas, porque también Irán no está colaborando hoy en una salida digna para Estados Unidos, porque ni siquiera entra en el juego de simular que hay discusiones o a abrir negociaciones. Simplemente Irán dice que no hay ningún tipo de negociaciones, que no van a negociar en estas condiciones, y eso le enmarca mucho la situación a Trump. Entonces, por un lado, en este discurso lo que ha hecho Trump ha sido afirmar que están ganando, que amenazan con las infraestructuras iraníes, que amenaza con una destrucción total. Paralelamente va preparando la salida a la guerra, porque dice que la guerra en definitiva ya está casi terminada, que se han cumplido casi todos los objetivos que se han fijado, que en Irán se han destruido todo, desde los centros de producción de misiles, los centros de producción de drones, el programa militar, que Irán ya no tiene marina, Irán ya no tiene fuerza aérea, mezcla algunas cosas que son ciertas con muchas fantasías también, y de esta manera va generando entonces un clima de, bueno, si ganamos yo ya me puedo retirar. Y como decía antes,
es importante ver cómo además se empieza a desentender del problema de Hormuz. Porque Hormuz, en definitiva, empieza a decir, bueno, no es nuestro problema, nosotros tenemos nuestro abastecimiento petrolero, tenemos nuestro abastecimiento de gas, podemos exportar, es un buen negocio, este es un problema de los europeos. Si quieren resolver esta situación, los europeos tendrán que reabrir Hormuz. Los europeos militarmente no van a poder hacer esta operación de ninguna manera, solo podrían intentar bajar las tensiones si Estados Unidos sí se va, pero bueno, está como actor importante a Israel, que tiene otros planes que simplemente son la destrucción de Israel, de Irán. Entonces, en estas condiciones, Trump es como que tiene un pie adentro y un pie afuera. Está preparándose para todos los terrenos y probablemente es porque tampoco es tan inconsciente como parecería. Creo que él sabe que simplemente está en una situación muy delicada, que una invasión terrestre sería absolutamente inviable por los costos y por los resultados finales, y entonces tiene que de alguna manera conseguir alguna solución intermedia. Quizá la oferta es, bueno, que Irán de alguna manera acceda a hacer un reabre, aunque sea parcial, de Hormuz, a cambio de eso Estados Unidos retirarse y decir, bueno, cumplimos con todos nuestros objetivos y salir de esta situación. No sabemos realmente a esta altura del partido qué puede hacer Trump. O sea, simplemente tiene esos dos caminos, escalar o salir de la confrontación con una proclamada victoria que, aunque uno de los grandes problemas, ya con esto termino, uno de los grandes problemas de esta situación es que es poco creíble. O sea, ya poca gente le creía a Trump en estas condiciones decir que ha tenido una victoria. Pero bueno, eso parecería ser por ahora lo que se ve en el horizonte. Y Marcelo, hablabas precisamente sobre esta narrativa de contrastes que nos ha ido acompañando tanto al presidente de los Estados Unidos como a todos aquellos que estamos pendientes de la guerra durante todo el conflicto. Pues, Luis Rodrigo, te quería preguntar sobre algo con respecto a esa superioridad estadounidense, porque Donald Trump sigue insistiendo efectivamente en que Irán no tiene marina, no tiene ejército, no tiene absolutamente nada para combatir contra Estados Unidos. Todo mientras los ataques continúan y mientras aquellos que son sus aliados, como Netanyahu y como el propio Pete Hegseth, dicen, ojo, que vale, que sí, que les hemos atacado, pero que Irán aún tiene capacidad para poder atacarnos de vuelta. Sí, esto va un poco ligado a lo que decían mis compañeros de tertulia, ¿no? Donald Trump está manteniendo un discurso ambivalente, un doble discurso, si se quiere, porque, bueno, pues por una parte tiene esa dialéctica grandilocuente que él debe mantener de América ha vuelto, América entendiendo, claro, Estados Unidos, porque América es mucho más, el país ha vuelto, el país es fuerte, gracias a mí esto está remontando a la situación en la que nos dejó Biden. Bueno, yo creo que al final por ahí podemos entender parte de ese discurso que va dirigido a su electorado, a su parroquia, y que tiene que mantener ese ánimo crecido, ¿no? Pero por otra parte tenemos esa realidad, que es una realidad. Irán ha quedado descabezado, pero ha sabido recomponerse más o menos rápidamente con la elección del nuevo líder supremo. El presidente del país, lo que sería la figura del primer ministro, el líder supremo sería como la figura del jefe de Estado, sigue en funciones. Es verdad que también ha habido bajas en las Fuerzas Armadas y en algún otro aspecto, pero Irán, es verdad, ha sufrido, insisto, pero todavía no está destruido, ¿no? Destruido completamente, tiene capacidad de reacción. Otra cosa es que pueda estar más o menos tocado su programa nuclear y pueda tener que hacer frente a revueltas internas, ¿no? Lo cual complica mucho la situación y la coyuntura doméstica. Pero Irán no está desaparecido, no está destruido completamente ni aniquilado, como sería el objetivo, como han dicho mis compañeros del caso de Israel. Y ahí tenemos ese ataque, ¿no? al país, a Israel, precisamente como una demostración de fuerza y sobre todo de presencia, más que de fuerza, mejor dicho, diciendo, bueno, Donald Trump puede argumentar que nos ha destruido, que no tenemos capacidad, pero aquí estamos llevando a cabo este tipo de acciones. Es verdad que, bueno, pues habrá algún tipo de limitación, pero yo, sobre todo, ese doble discurso de Donald Trump hay que entenderlo siempre en esa personalidad compleja, en esa dualidad que hay dentro de la opinión pública también en Estados Unidos, bueno, Donald Trump presumió mucho
de haber sido durante su primer mandato un presidente que no inició ninguna guerra. Su ambición durante los primeros meses de este segundo mandato por conseguir el Premio Nobel de la Paz. Ahora bueno, pues, se ha dado la vuelta a las tornas y está decidido a llevar una preponderancia mucho más intervencionista en política exterior, ¿no? Y esto también hay que entenderlo dentro de esa complejidad, pero sobre todo tomarlo muy con pinzas, ¿no? De manera muy aséptica, porque Donald Trump está llevando a cabo acciones en política exterior en diferentes frentes. Está, por un lado, focalizado en Venezuela, también quiere acabar de una vez por todas con el régimen castrista, ya sin los Castro, de Cuba. Tiene también el frente abierto en Irán, la situación de sostener a Israel y algún otro punto de conflicto que pueda surgir, ¿no? Por tanto, tiene que atarse mucho en corto hasta dónde puede implicarse en operaciones en el exterior, porque, bueno, que intentar ser o tener esa presencia a nivel global puede ser positivo en algunos aspectos, pero no necesariamente puede ser sostenible a medio y largo plazo. A Donald Trump, es verdad, le quedan menos de 3 años y eso pues le podría importar un poco más o menos, pero si quiere que en la Casa Blanca quede alguien que continúe su legado, pues ahí es donde entra ese condicionante todavía mucho más electoral, mucho más fuerte, ¿no? Y de ahí también el mensaje a las bases republicanas por un lado y por otro lado también desde el punto de vista exterior a los enemigos, ¿no? En este caso Israel.